Gloria al nombre del Señor Jesús. Bueno, dirijo mi saludo cristiano en esta maravillosa tarde para todos mis hermanos y amigos que me siguen a través de las redes sociales. Qué alegría poder saludarles y del mismo modo para desearles las más ricas y grandes bendiciones de nuestro amado y Salvador Jesucristo. En esta maravillosa tarde vamos a estar estudiando la palabra del Señor y vamos a mirar las Escrituras. Quiero enseñarles que Jesús es el Dios Todopoderoso, que Jesús es el creador del universo, que Jesús es el Padre eterno, que Jesús es Dios manifestado en carne. Y los invito a leer la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo número 6, verso número 5. Dice el profeta: entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová Dios de los ejércitos. Gloria al Señor. ¿Cómo conocí esta gran verdad? Estando ayunando, buscando la presencia de Dios, tomé las Escrituras y comencé a escudriñarlas. Y me encontré con este versículo que el profeta dice: ay de mí, porque siendo hombre inmundo de labios, y habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. ¿Y saben quién es ese Rey? Jehová, Dios de los ejércitos. Ahora, quiero comprobarles a través de la Biblia que ese Rey que vio el profeta Isaías es el mismo de Zacarías 9:9. Escuche lo que dice el profeta: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, ciudad de Jerusalén. He aquí tu rey. ¿Cuál rey? Jehová, Dios de los ejércitos. Vendrá a ti, y Salvador humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. El profeta Zacarías, guiado por el Espíritu Santo, dice que el rey que vio Isaías en el capítulo 6, verso 5, ese rey iba a entrar a Jerusalén de a caballo en un burrito. Y usted y yo sabemos que el que entró a Jerusalén de a caballo en el burrito fue el Señor Jesús. Gloria al Señor. Vamos a mirar la profecía cumplida de Zacarías 9:9. Evangelio de San Juan, el capítulo número 12, verso 12 al 13. Al siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta. ¿A dónde? A Jerusalén. Al oír que Jesús venía a esta hermosa ciudad de Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Y clamaban. Y miren lo que decía el pueblo cuando Jesús va entrando a Jerusalén: Hosana,
Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y luego dice, el Rey de Israel. Y el Rey de Israel es Jehová, Dios de los ejércitos. Así que Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. Gloria al nombre de Jesús. Ahora vamos a mirar otro pasaje de la Biblia. Zacarías 12:10. Dice el profeta, gloria al Señor. Vamos a mirar allí lo que está hablando Dios por medio de este profeta Zacarías. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y escuche lo que dice el Dios Todopoderoso por boca del profeta. Mirarán a mí, a quien traspasaron. Jehová Dios de los ejércitos dice, mirarán a mí, al quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndolo por él como quien se aflige por el primogénito. Usted y yo, mi amado hermano y amigo que me escucha en esta tarde, sabemos que el que traspasaron allá en la cruz, allá en el Gólgota, fue a Jesús de Nazaret. Pero Jehová Dios de los ejércitos dice, mirarán a mí, a quien traspasaron. Vamos a mirar lo que dice el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versos 33 al 34. Cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebrantaron las piernas. Y uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. No pueden haber dos traspasados, hay uno solo. Jesús es Dios manifestado en carne. En el mismo profeta menor Zacarías dice, el capítulo 12, verso 12, yo les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Entonces pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Jehová Dios de los ejércitos dice que entonces pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y si vamos a la profecía, vamos a Mateo capítulo 26, verso 14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me querréis dar y os entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Este es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Por eso el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dice lo siguiente: ¿de quiénes son los patriarcas? Hablando de Abraham, Isaac y Jacob y Moisés. ¿De quiénes son los patriarcas de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios? El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos capítulo 9, verso 5, dice que Cristo es Dios.
que Jesucristo es el Dios Todopoderoso. Y yo le creo al apóstol Pablo, porque él dijo en la carta a los Gálatas, el capítulo 1, verso 6 en adelante: no es que haya otro evangelio. Lo que pasa es que hay algunos que os perturban a vosotros y quieren trastornar el evangelio de Cristo. Pero si alguien les anuncia un evangelio distinto del que nosotros anunciamos, sea anatema. En otras palabras, sea maldito. Y luego el apóstol Pablo dice: el evangelio que yo anuncio no es invención humana, no lo aprendí de los hombres en ningún instituto bíblico, sino que mismo Jesucristo me lo hizo conocer, me lo dio a conocer. Gloria al Señor. Y el apóstol Pablo, allá en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso número 16, dice: e indiscutiblemente. ¿Qué quiere decir esta palabra indiscutible? Que no hay discusión alguna en lo que va a decir. No hay ninguna discusión. Grande es el misterio. Y no dice de la Trinidad, porque no existe Trinidad. La palabra Trinidad no existe en la Biblia. Es un invento del hombre, es un dogma del hombre. Grande es el misterio de la piedad. Y dice la segunda parte del texto: Dios fue manifestado en carne. Así textualmente lo dice. Dios fue manifestado en carne. ¿Cuál Dios? Dios el Padre. Jehová Dios el Todopoderoso. Dios que es Espíritu. Ese Dios tomó forma de hombre y se manifestó a la tierra. El apóstol Pablo dijo: Dios fue manifestado en carne. Se manifestó en carne y habitó en medio de los hombres. Gloria al nombre del Señor. Es por eso que el apóstol Juan, el discípulo amado de Jesús, el único que lo acompañó, y no solamente hasta la cruz, sino hasta la tumba, dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1: en el principio era el Verbo. El Verbo es la palabra. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Y en el verso número 14 dice: y el Verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Y cuándo fue que Juan vio la gloria de Dios? Lo invito a leer Mateo capítulo 17, verso 1 al 8. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí sí aparecieron Moisés y Elías hablando con él.
Entonces Pedro dijo a Jesús, nótese que Jesús invita a Pedro, Jacobo y Juan, y con él serían 4 los que estaban allí en el monte de la transfiguración. Ahora se presenta Elías y Moisés. Entonces Pedro dijo a Jesús, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quiere, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él hablaba, una nube de luz lo cubrió. Y he aquí una voz del cielo, desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos, no temáis. Cuando ellos alzaron sus ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Cuando Pedro, Jacobo y Juan se pusieron de pie, alzaron sus ojos para mirar a ver qué era lo que estaba sucediendo, en ese momento dice que vieron a Jesús solo. Porque Jesús es el único Dios. Él no necesita ayudantes como nosotros. Él es el Todopoderoso. Él es el primero, pero también es el último. Él es el Alfa y también es la Omega. Y como dice la palabra del Señor, y fuera de Él no hay otro Dios. Ahí les dejo ese corto pensamiento de la palabra del Señor. Una feliz tarde para todos, un abrazo y que el Señor Jesús les continúe bendiciendo grandemente.